Sandra Tovar, quien comentará parte de lo que está escrito en esta obra. Yo solamente voy a moderar la tarde de hoy, pero también quisiera hacer algunas anotaciones con relación de qué trata esta obra, cuál es la importancia de la misma y si me lo permiten, pues haré lectura de algunas cosas. En principio, pues agradecer a las autoridades, tanto de la UNAM, la Dirección de Publicaciones del Poli, que coordinaron que se llevara a cabo la presentación de este libro, en especial al maestro Carlos Adrán Cruz Bencomo, de la Dirección de Publicaciones, que hizo todas las gestiones para que pudiésemos estar acá. Y sobre todo porque el género sí importa, que es el título de esta obra, nos va a permitir establecer una ventana que permita dar a conocer el género y desde la unidad de género, que ese es un tema interesante. También me gustaría como hacer énfasis en algo que llama la atención, porque la perspectiva de género ha sido adoptado también como un posicionamiento ético-político y una herramienta metodológica que nos ha permitido vislumbrar las inequidades y las desigualdades que existen hoy día en la sociedad. En este sentido, en la obra que se propone aborda 4 capítulos que son interesantes. Por un lado, lo que tiene que ver con el liderazgo en las mujeres en el Instituto Politécnico Nacional, la manera en cómo se concibe la paternidad y la maternidad como un motivo de deserción en el instituto, la perspectiva de género para poder certificarnos en las instituciones educativas. Básicamente estas son las 4 propuestas. Están 2 de los autores que hoy día presentarán un poco de su experiencia, y al final Sandra Tovar nos hará un comentario en torno a lo que encontró de esta obra. Sin más, yo quisiera dejarle la palabra en principio a Joana Castro, que es la autora del libro que tiene que ver con liderazgos, y posteriormente con Miguel Ángel, que tiene que ver con una propuesta de certificación, y por último Sandra Tovar. Entonces, sin más preámbulo, yo les dejo la palabra a ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, la obra que venimos a presentarles es como un esfuerzo que desde la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y propiamente del Instituto Politécnico Nacional se está llevando a cabo, sobre todo la investigación o rescatar e impulsar la investigación con perspectiva de género. Cabe recalcar que lo que nosotros hicimos es un poco recuperar las investigaciones que se hicieron hace más de 10 años y en ese sentido dar como una reinterpretación a estas investigaciones con datos como un poco más actuales y también desde nuestra perspectiva o desde nuestra propia posición. Particularmente el artículo que yo redacté es una contribución con la maestra Mariana Gómez Tres. Y en ese sentido, nosotros lo que intentamos un poco es visibilizar a todas aquellas mujeres que en una estructura patriarcal como lo es el Politécnico, sobre todo existe una carencia de toma de decisiones y de puestos de liderazgo de mujeres. Es importante señalar que esta invisibilidad en los puestos de toma de decisión es como característico de todas las instituciones de educación superior, pero no solamente en las instituciones de educación superior, sino también en el ámbito tanto político, en todos los espacios de espacios públicos existe, digamos, una menor representación de las mujeres en puestos jerárquicos. Esto desde los estudios de género lo denominamos como un efecto tijera. Entre más alto es la categoría, menor presencia de mujeres existen en esta participación, y esto tiene que ver con diferentes factores, ¿no? Y un poco lo planteamos en este capítulo. Tiene que ver precisamente con esta configuración de género que nos ha estructurado a hombres y mujeres desde el momento del nacimiento, donde se nos ubica en espacios específicos y también somos caracterizadas por estereotipos y roles. En las mujeres particularmente lo que nosotros denominamos como techo de cristal está presente particularmente en estas posiciones jerárquicas cuando las mujeres se tienen que posicionar en estos espacios, ¿no?
El techo de cristal es un techo invisible, dicen las teóricas, Mabel Burin, bueno, Marcela Lagarde lo ha retomado, pero particularmente Mabel Burin. El techo de cristal es un techo, un límite invisible que las mujeres lo hemos introyectado desde nuestra configuración subjetiva de ser mujeres, ¿no? Y está vinculado precisamente con esta división sexual del trabajo que nos ratifica, nos obliga, nos delimita a estar en espacios concretos, a realizar tareas específicas y también a tener roles específicos. Y en este sentido es importante rescatar que en el Instituto Nacional solamente hemos contado con una directora general, y eso fue hace 5 años, la primera directora del Instituto Politécnico, que gracias a la participación de ella, hoy también nosotros podemos decir que la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género está ahí, ¿no? Se ha conformado. Y es un logro sumamente valioso. Entonces me parece que rescatar este tipo de investigaciones con perspectiva de género nos permite a nosotros dar cuenta precisamente que los ordenamientos que nos limitan, que nos restringen, que nos obligan a estar en ciertos espacios son construcciones socioculturales que bien podemos ir modificando nosotras y resignificando estos espacios. Es decir, ¿por qué las mujeres no se apuestan o no apuestan por estar en estos espacios? Hay que resignificar lo que tiene que ver precisamente con la cuestión de los liderazgos masculinos que hemos nosotras proyectado a lo largo de este proceso de socialización. Esto es muy importante. Entonces nosotros apostamos por construir digamos, liderazgos democráticos, que las mujeres se vivan no desde la parte masculina, no desde esta toma de poder masculino, sino más bien que entre ellas se genera la parte de la sororidad, del empoderamiento, de la autonomía, pero como mujeres, no con los referentes masculinos que siempre nos han ido constituyendo o de los cuales hemos ido aprendiendo de cómo se ejerce el liderazgo. Entonces es una configuración distinta por la cual apostamos. Y es importante rescatar precisamente que hacer investigación con perspectiva de género tiene que ver precisamente con visibilizar todos esos ordenamientos de género que están ahí, que están presentes y que de cierta manera nosotros mismos podemos ir transformando o resignificando a partir de dar cuenta de estas desigualdades que están presentes en los diferentes espacios y ámbitos en los cuales nos desarrollamos. Muchas gracias. Sí. Antes que pasemos a la sesión de preguntas, sí, valdría la pena aclarar, solamente Alicia es egresada del Politécnico. Recordemos un poco cómo está estructurado el Politécnico. La oferta académica está orientada principalmente al área de las ciencias físicas, matemáticas, ingenierías. Sociales no hay. Lo que se considera como sociales administrativas está en administración, contabilidad, relaciones internacionales, y los temas de género están ausentes, ¿no? Lo que se ha venido haciendo desde la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género desde hace 10 años, que iniciamos como un programa institucional, posteriormente la figura pasó a una unidad politécnica, lo cual nos da una estructura, organización, personal. Pues todas las personas que estamos ahí en la unidad venimos de fuera, con un perfil multidisciplinario, porque hay sociólogos, pedagogos, diseñadores. Está conformado de un diverso de personas, ¿no? Entonces, las personas que han venido a trabajar directamente, que se han formado en el Politécnico, vienen de las áreas administrativas y de las ingenierías, como es el caso de Miguel Ángel, que es el otro egresado del Politécnico también. Sí. Y bueno, yo soy egresado del Politécnico, de la Escuela Superior de Cómputo. Mi formación en licenciatura de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y posteriormente estudié la maestría en la Universidad de Puebla en Desarrollo Educativo. A laborar en la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género desde el año 2013. Cuando yo llegué no tenía sensibilización en estas temáticas de género, precisamente por lo que comenta el maestro Iván. Pero a lo largo de estos años
se me ha permitido capacitarme, sensibilizarme en todas estas temáticas que tienen que ver con la perspectiva de género. En el artículo que yo abordo, veo una investigación que se realizó precisamente en este año, en el 2013, desde la unidad de género. ¿Qué vemos? Vemos que el IPN es una piedra angular en investigación. Sin embargo, como bien lo sabemos, el IPN tiene su fuerte en la ciencia y la tecnología, dejando de lado a las humanidades, a las ciencias que muchas veces no abordamos del todo, ya sea sociales o administrativas. Entonces, nosotros, ¿qué tratamos de hacer aquí? Vamos a analizar en la investigación un modelo que va hacia la certificación en igualdad de género de instituciones educativas. Este modelo nosotros lo llevamos a cabo desde la unidad de género, es la razón de ser de la unidad de género, y lo hemos llevado a cabo año con año desde la creación del programa de institucionalización de la perspectiva de género que evolucionó en lo que ahora es la unidad. Nosotros vemos que desde la Constitución, en el artículo 4 constitucional, vemos que se plasma que hay una desigualdad en políticas entre mujeres y hombres. Nosotros estamos buscando hacer igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, desde el ámbito familiar, social, comunitario y por supuesto el escolar, que es el que nosotros tenemos más interés y en el que nosotros podemos tener una mayor injerencia. En este modelo de certificación, nosotros adaptamos las necesidades que vemos en nuestra comunidad politécnica. ¿Por qué? Porque tenemos diversos mecanismos institucionales que desde estudiantes hasta trabajadores y trabajadoras muestran asimetrías de género, en donde si bien se dan las oportunidades, no se da el acceso con las mismas oportunidades ni con el mismo realce tanto para mujeres como para hombres. Entonces, ¿a qué nos dimos a la tarea? Nos dimos a la tarea de inspeccionar cuál es nuestro ideal, porque nuestro planteamiento teórico metodológico puede ser muy bonito y que digamos, no, sí, nosotros vamos a realizar estas acciones y van a hacer una injerencia para tener una igualdad, pero realmente ¿cómo estamos? Siempre es muy necesario tener un diagnóstico de cuál es nuestra realidad, a partir de qué situación, de qué perspectiva estamos partiendo para poder realizar las acciones afirmativas necesarias en los puntos medulares y tener un impacto realmente. No nada más solucionar en ese momento, sino ver la raíz del problema y dejarlo no solo para ese momento la solución, sino una política que se pueda ir mejorando día con día. Entonces, ¿qué estipula la certificación? Esta certificación que buscamos es la igualdad de género de oportunidades. Nosotros vemos que en México, en nuestro país, tenemos diversos programas que incentivan esto. Por ejemplo, está la encuesta de clima y cultura organizacional que se hace en todas las instituciones a nivel federal, año con año, y en donde se ve el rubro de perspectiva de género. También está el modelo de equidad que retomamos en este artículo, el MEG, elaborado en el 2012 por el Mujeres, y también está la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, el cual aborda sobre todo a instituciones o empresas privadas pero de carácter laboral. Ninguno de estos instrumentos vemos que tenga una injerencia o considere las instituciones educativas. ¿Y cuál es la diferencia con estas instituciones, con nosotros como institución educativa? Llámese Poli, UNAM, UAM o instituciones particulares también, que tenemos una población estudiantil. Esta población estudiantil va a ser muy rotativa. ¿Por qué? Porque semestre con semestre van ingresando y egresando nuestro personal. Entonces nosotros no podemos capacitar solamente en una ocasión y ya olvidarnos, porque tanto como nuestra población es rotativa, debemos de considerar acciones que se hagan de manera continua para en todo momento tener capacitados y sensibilizados tanto a nuestra población laboral como escolar. Entonces debemos de considerar un plan más allá de lo que solamente sería una institución laboral. Para esto, como bien les digo, primero hay que elaborar un diagnóstico. Y el MEG, en el cual nos basamos, plantea principalmente 4 fases, 4 etapas. La primera es ¿cuál? Planeación. Vamos a planear, pero a partir de un diagnóstico. La segunda es organizar nuestros recursos para poder ejercerlos de la mejor manera.
En la tercera vamos a aplicar todo lo que ya planeamos y en los recursos que nosotros tenemos identificados para poder, después de realizar todas estas acciones, evaluar, dar seguimiento y ver qué acciones de mejora a partir de la retroalimentación que nosotros vamos a obtener. Todo esto está muy bien, como lo repito, pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a aplicar esto a nuestro Politécnico, a nuestra institución educativa? Bueno, pues para eso está el modelo de institucionalización de la perspectiva de género, el cual, como les repito, hemos estado haciendo desde el 2007 en el Politécnico, el cual se basa en 5 ejes rectores. El primero es el compromiso institucional. Nosotros vamos a realizar, si bien el diagnóstico, vamos a planear, pero sobre todo vamos a analizar la normatividad vigente, nuestra ley orgánica, todos nuestros modelos de organización de las diferentes unidades académicas y cómo funcionan, para a partir de esto tener unos reglamentos y códigos de ética acordes a las necesidades y que se vean plasmados en diferentes ámbitos, tanto como la corresponsabilidad en el ámbito laboral. Para poder cumplir nosotros, para poder tener eficiencia, se necesita y se requiere que nuestros trabajadores puedan atender tanto sus necesidades laborales, pero también las familiares. Debemos de tener tiempo para poder estar en diferentes ámbitos y tener productividad. También el manejo de un lenguaje incluyente es muy importante. Por esto pasamos a nuestro segundo eje. Nuestro segundo eje es sensibilización y capacitación. Una vez identificadas nuestras necesidades, vamos a ver a qué población vamos a darle capacitación. Primero en sensibilización básica de perspectiva de género, porque mucha de nuestra población no la conoce. Después también en ámbitos como la corresponsabilidad, la paternidad, la diversidad sexual y también del lenguaje incluyente, masculinidades, los cuales son cursos, talleres que se están dando tanto en modalidad presencial como virtual y se desarrollan desde la unidad de género. Pero, ¿cómo nos damos cuenta qué incidencia tenemos? Bueno, se realiza a través del departamento de investigación que lleva a cabo la maestra Joana, investigación institucional hacia nuestra población dentro del instituto, el cual incluye o hace de inclusión líneas de investigación de los mismos talleres, propuestas que estamos nosotros elaborando, difundiendo, y para hacer el desarrollo de estas investigaciones tanto de carácter longitudinal como transversal, dependiendo de las necesidades que nosotros veamos que hay en el instituto. La transversalidad curricular es otro eje y también vemos que es muy importante porque podemos capacitar a nuestro personal administrativo, docente y funcionariado. Sin embargo, vamos a tener a nuestros estudiantes que si nosotros vemos y ponemos una transversalidad curricular con optativas, con materias que nosotros podamos tener, vamos a darles créditos para que sea parte de la currícula que ellos deban de tener y ya estén capacitados, porque hasta el momento en el Politécnico y desgraciadamente no hay ninguna materia, ninguna unidad de enseñanza que nosotros podamos ver la perspectiva de género al 100%, el cual es todavía una necesidad latente. Y por último tenemos el eje de integración social. Este es muy importante porque ya tenemos o podemos tener trabajo al interior, pero también debemos de incursionar en el ámbito laboral, porque todo este personal que nosotros estamos generando, construyendo, va a terminar trabajando en nuestra sociedad, en diversas empresas de ámbito público y privado. Entonces debemos hacer convenios de colaboración para poder incentivar también a las empresas y explicarles que vean que en el Politécnico ya estamos formando con esta nueva visión, con esta perspectiva. Por eso tenemos diferentes convenios. En este momento estamos elaborando uno con Google, en donde se está incentivando a las politécnicas a que sigan estudiando y desarrollando proyectos en las áreas STEM, que es de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Como un ejemplo, se realizan diversas campañas para poder hacer y fortalecer sobre diversas temáticas. Tenemos también próximamente una feria de la diversidad sexual, realizar observatorios
comunidades virtuales e integración de redes. Nosotros, Comunidad de Género, se ha logrado conformar redes de género en cada una de las unidades, tanto académicas como administrativas del Politécnico, las cuales se capacitan y a su vez sirven como multiplicadoras de todas estas mismas acciones, pero a nivel escuela u área, dependiendo de dónde estén, con lo cual, además de incentivar, se realizan más acciones y se puede llegar a un mayor número de personas, lo cual va fortaleciendo a estas temáticas y al conocimiento que las personas puedan tener de ellas. Y por último, también es necesario tener centro de documentación y acervo bibliográfico, el cual también se tiene desde la unidad, donde, bueno, con una gran labor a lo largo de los años, se han logrado tener ya libros especializados en todas estas temáticas y algún material videográfico también que apoya para realizar todas estas acciones. Queda claro que este es un modelo que nosotros podemos ver que en el Politécnico ha servido para abrir camino y tener mayor impacto en estas temáticas, mayor conocimiento. Sin embargo, todavía queda mucho camino por hacer. Llevamos ya camino recorrido, pero todavía necesitamos seguir incentivando, seguir capacitando, pero sobre todo sensibilizando para que las personas se pongan estos lentes de las temáticas de género y puedan ir mejorando en sus hábitos, en sus roles, estereotipos y su convivencia precisamente con las personas, haciendo un cambio en la sociedad, pero desde dentro de nosotros como personas, sensibilizándonos y viendo qué está bien y qué está mal en lo que hacemos diariamente en nuestras actividades cotidianas. Entonces vemos que este modelo sí es un gran paso, seguimos trabajando en él, y posteriormente se busca, y en el artículo lo mencionamos, que este modelo sirva no solamente ya para el Politécnico, que lo tenemos trabajado, sino para incentivar a otras universidades de educación superior, a otras instituciones de educación superior, para que puedan utilizarlo y tener una unidad, un área que se especialice para incentivar la perspectiva de género. Gracias. Faltó como contextualizar un par de puntos que me parece que son importantes. La unidad o el Instituto Politécnico Nacional, desde que crea el programa, se dio la tarea de fortalecer los procesos de transversalización e institucionalización de lo que es la perspectiva de género. Esta obra no es fortuita, es todo un trabajo que se ha desarrollado a nivel institucional por el reconocimiento de lo que implica la perspectiva de género en todos los procesos, planeación, gestión, investigación, y de manera particular lo que tiene que ver con la investigación. En 2008 se impulsó que a través de las convocatorias que coordina la Secretaría de Investigación y Posgrado se reconociera la perspectiva de género como una línea de trabajo. Esto que implica que año con año se hagan propuestas bajo esta temática y se desarrollen diversas investigaciones en distintos temas al interior del Instituto Politécnico Nacional. No solamente la unidad de género es quien lleva a cabo esta investigación. Al año se proponen alrededor de 35-40 propuestas de investigación. No todas pasan porque no todas tienen perspectiva de género, pero las que se llevan a cabo son investigaciones que nos permiten, en cierto modo, reconocer cuáles son las problemáticas que acontecen al interior del instituto. Esta obra recuperó cuatro investigaciones que se llevaron a cabo por parte de la unidad sobre diversas temáticas, y eso es lo que nos ha permitido no solamente desarrollar como un eje indispensable para la unidad, sino también fortalecer otros temas que al interior se llevan a cabo. Un ejemplo de ellos, el violentómetro, tan famoso y tan difundido en todo el mundo, se hizo desde la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y se hizo como parte de una investigación que se llevó a cabo al interior del instituto. Entonces, eso nos ha ido permitido avanzar, no solamente sobre estos temas, el tema del liderazgo, licencia por paternidad, que hoy día se implementa al interior del instituto, todo lo que tiene que ver en torno a la transversalización a través de redes, han sido acciones que se han ido impulsando a través de la unidad,
pero como resultado de estas investigaciones que realiza la unidad y otras áreas. Entonces, me parecía importante decir esto, porque esta obra no sale nada más de se nos ocurrió. Hay todo un trabajo desde hace 10 años en torno a esta temática y me parece que es indispensable aclararlo. Pero me gustaría conocer la perspectiva de Sandra. ¿Qué fue lo que encontró en esta obra? ¿Qué aporta? ¿Qué no aporta? ¿Qué nos abona a la discusión sobre el tema y de manera particular a los estudios de género? Hola, buenas tardes. Bueno, aclaro que soy egresada de ambas, de la Universidad y del Politécnico, egresada de la Facultad de Psicología y egresada de la maestría en Educación en la ESCA Santo Tomás del Politécnico. Es para mí un enorme placer compartir este día con ustedes, sobre todo por estar en mi casa, mi alma mater de mi querida universidad. Igualmente tener la oportunidad de compartir este día junto a los autores de este importante libro, personas con las que he compartido diversos momentos y con las que he tenido la oportunidad de trabajar y seguir su trayectoria de manera muy cercana. El día de hoy tengo el placer de presentar este libro llamado El género sí importa, compilado por la doctora Marta Tronco, directora de la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género, pero sobre todo una persona con una calidad humana extraordinaria y una incansable luchadora por los derechos de las mujeres en el Instituto Politécnico Nacional. Este libro aborda problemáticas muy importantes, totalmente vigentes dado los problemas actuales en la sociedad, sobre todo en un contexto en el que se están reconfigurando las formas de ser mujer y hombre, en una sociedad que está cambiando paulatinamente. Sin embargo, la labor es enorme y aún queda mucho por hacer. Cabe mencionar que, de acuerdo a las cifras presentadas en el Foro Económico Mundial 2018, la brecha global de género tardará aún más de 200 años en cerrar, dato que demuestra la necesidad de seguir implementando políticas con perspectiva de género que coadyuven en terminar con todas aquellas situaciones de desigualdad basadas en el género. Los temas abordados por los autores están relacionados con problemas como el techo de cristal, la maternidad, la paternidad y la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones educativas. Tópicos que me atrevo a decir porque he investigado y estudiado tanto al IPN como a la UNAM son totalmente vigentes en ambas entidades educativas. Johanna Castro, aquí presente, escribe un capítulo muy interesante en el que aborda las perspectivas en el liderazgo en las mujeres directivas del IPN y en el que describe los avatares de las mujeres en su ingreso al mercado laboral, hecho que no solo obedeció a una demanda por parte de ellas, sino a una real necesidad de su incorporación dadas las condiciones económicas del mundo. Pero tanto el contexto laboral como en el educativo han sido lugares en los que el número de mujeres se ha incrementado de manera exponencial. Sin embargo, este hecho ha dado a diversas problemáticas que han puesto en desventaja a las mujeres, como bien la menciona la doctora Bouquet en su importante libro Intrusas en la Universidad. Y es que estas han entrado, sí, pero en un mundo eminentemente patriarcal en el que tienen todas las desventajas. La presencia de las mujeres en el IPN a sus 83 años ha sido vital para su desarrollo y crecimiento. Además de los importantes aportes de estas en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, la brecha de género aún sigue siendo enorme. Como bien lo menciona la autora en este capítulo, en el año 2016, solo 2.4% de las mujeres que trabajan en el IPN ocupó algún puesto directivo o de mando medio, y 90% de estos puestos fueron únicamente como jefas de departamento. Dato que dio pie a que la autora investigara sobre las barreras estructurales, institucionales y culturales que limitan el ejercicio del liderazgo en las mujeres en este instituto. Los resultados presentados en este libro son muy importantes, ya que demuestran que existe una estructura normativa y una hegemonía masculina muy marcadas en el instituto, contextos que han representado una enorme dificultad para aquellas mujeres que aspiren a algún puesto directivo. En lo personal, leer este capítulo me hizo reflexionar sobre el enorme reto que tenemos aún todas las mujeres que trabajamos para esta entidad educativa y la necesidad de integrar de forma más puntual instrumentos y políticas con perspectiva de género, además de la pertinencia de la problemática y la imperiosa necesidad de seguir luchando para cerrar la brecha de género y caminar hacia un IPN más democrático e igualitario. Por su parte, en el capítulo 2, Valeria Torres nos ofrece un interesante capítulo en el que nos invita a reflexionar sobre el tema ¿es la maternidad y la paternidad causa de abandono escolar? Al respecto, refiere a una investigación llevada a cabo por la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género en 2010, en la que se encontró que este aspecto ni siquiera es contemplado por las autoridades centrales del IPN como un aspecto a considerar como causal de abandono escolar, hecho que llamó fuertemente mi atención y me hizo pensar, entonces, ¿en qué aspectos estamos contemplando y cuáles no consideramos y por qué no lo hacemos? ¿Qué desventaja supone esta opción si eres madre o padre soltero? Desde esta perspectiva pareciera que el hecho de tener hijos fuese castigado desde el mismo sistema educativo,
Pensamiento propio que se afianza en la investigación de la autora, quien encuentra que las comisiones de situación escolar de las unidades académicas del IPN no consideran el ejercicio de la maternidad o paternidad como causal de abandono escolar, a pesar de que, de acuerdo a la investigación, este factor presenta cifras elevadas. De acuerdo a los datos presentados por la autora, son las carreras en el área de ciencias sociales y administrativas las que presentan las cifras más alarmantes, lo que se explica porque es precisamente en esa área donde se concentra mayormente la matrícula de mujeres. En este sentido, sería importante reflexionar sobre las formas en las que, desde el propio sistema educativo, se pueden generar estrategias incluyentes para personas que se encuentran en dicha situación. El tema de la maternidad, sin duda alguna, es una problemática muy particular, sobre todo para las mujeres. De ahí que Eva María Villanueva Gutiérrez, Lilia Cristiana Elizondo y Justo Rojas desarrollen en el tercer capítulo este tema, enfocados precisamente al IPN, y mencionan que a partir de la ubicación de dicha problemática al interior del instituto desde 2010, la unidad de gestión con perspectiva de género presenta una propuesta de estrategias institucionales para la retención escolar de estudiantes en el ejercicio de su maternidad o paternidad. Al indagar más profundamente sobre este problema, los investigadores encontraron que para el caso del IPN, los hombres en su mayoría abandonan la escuela debido a una situación económica. En cambio, en las mujeres, la mayor causal es precisamente el cuidado de los hijos y las hijas. Situación que se manifiesta en el hecho que en una sociedad como la nuestra, es la mujer quien aún en la actualidad sigue viviendo este papel como parte de su condición de género. Sin duda alguna, esta investigación aporta suficiente evidencia sobre un hecho que considero trascendental relacionado con la forma en cómo una estructura social relacionada al género se enlaza y se reproduce en las estructuras e instancias educativas, en las que la maternidad y la maternidad no tienen cabida al no ser consideradas como parte de la vida académica. Uno de los principales problemas en el caso de las mujeres es que aunque hoy en día las mujeres tienen acceso a mayores niveles educativos y oportunidades de trabajo, la sociedad sigue otorgando un valor esencial a su ser madre, hecho que posteriormente se convierte en una tensión constante entre su desarrollo académico y laboral y el tiempo que implica el ejercicio de la maternidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a madres culpándose por no poder darle el tiempo necesario a sus hijos, por el trabajo o al borde de una crisis porque pareciera que su mundo público y privado no son compatibles? Desde mi punto de vista, el capítulo escrito por los autores nos invita a reflexionar sobre diversas problemáticas relacionadas al género, la maternidad o paternidad y la forma en cómo las entidades educativas excluyen o omiten este importante suceso en la vida de una persona. De este mundo problemático me surgen diversos cuestionamientos. ¿Qué estrategias deben entonces implementar las instituciones educativas? ¿Cómo evaluar su impacto e incidencia en la comunidad que la conforma? No debemos olvidar que, como parte de la estructura del gobierno, las instituciones de educación superior están obligadas a integrar la perspectiva de género como parte de sus políticas. De ahí que la deban integrar de manera transversal en todas sus funciones sustantivas. Tarea que significa una labor titánica, sobre todo en contextos como los temas de género que son considerados como poco relevantes o no académicos en algunas ocasiones. En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez Castillo nos ofrece en su capítulo una propuesta de certificación de igualdad de género para las instituciones educativas. Igualdad que expresada en el artículo 4 constitucional, en el que se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y se prohíbe la discriminación por género. El autor plantea las implicaciones que puede tener un modelo de certificación en el logro de la igualdad de género. Para comenzar, es necesario hacer un diagnóstico sobre las situaciones de desigualdad en las instituciones educativas, con la finalidad de establecer la brecha de género. Posteriormente se determinan las acciones a realizar para finalmente determinar el nivel de logro de una acción mediante una compleja lista de verificación. El modelo que plantea el autor ubica 5 ejes rectores, cada uno de ellos con sus respectivas líneas estratégicas, y responde al compromiso del IPN por lograr la igualdad entre hombres y mujeres que conforman su comunidad, y tiene como objetivo incluir la perspectiva de género en las políticas y procesos de gestión de todo el instituto. En mi opinión, se trata de un modelo que a primera vista pareciera simple, pero que integra la complejidad de las actividades, contextos y poblaciones que integran al IPN. Sobre todo, se trata de una propuesta que está directamente anclada a las funciones sustantivas institucionales. Al ahondar en la lectura del capítulo podrán comprender mejor cada uno de los ejes y líneas estratégicas que lo integran, así como dar un seguimiento a las diversas actividades, mecanismos y herramientas que la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género ha implementado para llevar a cabo los procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género al interior del IPN. Sin duda alguna, este libro permite al lector tener un panorama general tanto de las tareas llevadas a cabo por la unidad como de las diversas problemáticas que hoy en día enfrenta esta institución.
Los retos son muchos, el camino hasta ahora andado comienza a dar sus primeros frutos, pero en cuestión de género, y coincido con muchas personas relacionadas con esta temática, siempre hay mucho por hacer. Se trata de una tarea de todos los días y de un fuerte compromiso personal. Después de todo, el género nos marca desde el primer momento en que llegamos a este mundo y nos otorga una manera de ser y estar en una sociedad eminentemente patriarcal. Para finalizar, me gustaría agradecer a los autores, a la doctora Marta Tronco, por el placer de invitarme a participar en la presentación de este libro, sobre todo en el contexto de la Fiesta del Libro y la Rosa 2019, en este hermoso lugar que de estudiante fue uno de mis lugares favoritos. Siempre es una dicha tener cualquier pretexto para regresar, pero sin duda alguna es una enorme alegría hacerlo para participar en un importante evento como el de que hoy nos convoca y tener la oportunidad de tocar temas como lo es el género, porque el género, como bien lo dice este libro, sí importa. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. ¡Bravo! A mis compañeras y a mi compañero, los comentarios vertidos el día de hoy, pero a mí me gustaría que también de aquel lado nos pidiesen. Bueno, sí. Me gustaría que de aquel lado también nos preguntaran o nos compartieran parte de la experiencia, dudas, sugerencias, quejas. Estamos en el momento correcto para poder hacerlas y también poder compartir con ustedes este momento. Para cualquier acción que tenga que ver con género en el IPN, estamos en www.genero.ipn.mx. Ahí encontrarán información en torno a capacitación, sensibilización, investigación, quiénes somos, desde cuándo, cómo. Ahí está, prácticamente hay materiales didácticos, ahí puede bajar el violentómetro, lo pueden imprimir, ahí está a disposición de ustedes para que también lo consideren, consulten, y si hay alguna sugerencia también está el correo electrónico genero@ipn.mx para cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, estamos a la orden ahí. www.genero.ipn.mx y el correo es genero@ipn.mx. ¿Alguna otra pregunta? Para Joana, al principio mencionaste que tenemos que fomentar la sororidad y realmente me gustaría que nos dijeras cómo podríamos fomentar la sororidad, o sea, entre nosotras, porque digo, estamos inmersas en una sociedad sumamente machista, ¿no? Y es algo que de alguna u otra forma, aunque no queramos, lo traemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces creo que incluso las mismas mujeres fomentamos este tipo de conductas porque pues es con lo que crecemos, ¿no? Entonces quisiera que me diera su perspectiva de cómo lo podríamos fomentar para erradicar este tipo de conductas a las siguientes generaciones. Es una pregunta muy importante, porque efectivamente nosotros somos configurados desde el momento en que nacemos con ciertos patrones conductuales, por así decirlo, y cómo debemos de comportarnos y a qué espacios debemos de ceñirnos, tanto hombres o mujeres. Y en este caso el tema de la sororidad es muy importante. Lo que nosotros pretendemos o hacemos es un poco, finalmente, en principio, reconocernos como mujeres, reconocer nuestra condición y situación de desigualdad que a lo largo de la historia nos ha posicionado en este espacio o en este sistema social, y a partir de ello nosotros mismas saber que esta es una situación que se puede ir modificando. Y hablamos en este sentido de modificando con nuestras propias acciones. El tema de la sororidad tiene que ver con no ver a la otra como nuestra enemiga, sino más bien ver a la otra como nuestra aliada, ¿sí? Y tampoco a los otros, me refiero a los varones, como nuestra competencia, como el otro, como desdeñar, sino más bien como, digamos, el sujeto que está ahí y con el cual podemos compartir, digamos, nuestros avatares, pero también mostrar
que efectivamente estas desigualdades son producto de una cultura patriarcal en la cual ambos estamos inmersos, y a partir de ello trabajar juntos. Y la alianza entre mujeres, que es la sororidad, me parece que es fundamental. No vernos como enemigas, sino trabajar juntas en este proceso de resignificar precisamente toda esta configuración o toda esta desigualdad que por años ha caracterizado a nuestro sistema social. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emma y me parece muy interesante lo que ustedes mencionan, especialmente esta parte en la que hablan sobre la doctora Yoloxóchitl, que ocupó el puesto de directora general en el Instituto Politécnico Nacional, porque en la escuela nos hablan de liderazgo, pero como decía Johanna Castro, desde la idea del hombre es el que, más bien desde el comportamiento que ellos tienen, como digamos tratar de imitar lo que ellos hacen, pero entiendo que somos diferentes, ¿no? O tiene que ver, no sé, quizá cuestiones mentales, no sé, ellos tienen más desarrollado el cerebro, de alguna parte del cerebro o algo así. No sé, yo nada más quería comentarlo. Gracias. Mira, conforme lo que dices, nosotros tenemos estructuras cerebrales, sí. Sin embargo, desde que nacemos tenemos ciertas conductas aprendidas, fomentadas por nuestra familia, por nuestro contexto. Entonces se ha demostrado, de hecho científicamente, y esto es reciente, de que nuestro cerebro tiene cierta neuroplasticidad y se van conformando redes neuronales a partir de lo que sabemos, de lo que vemos, de cómo nos comportamos, de cómo se comportan con nosotros. Entonces tenemos un cierto grado de reacción y cómo conformar nuestro cerebro, y a partir de cómo se conforma nuestro cerebro se coordinan todas nuestras actitudes, nuestra respuesta a los estímulos que tenemos fuera de nuestro entorno, y también y sobre todo nuestra toma de decisiones. Entonces vemos que sí, tal vez el liderazgo lo vemos y se nos fomenta en todos los aspectos, en la televisión, en el cine, en el teatro, en los libros, que está muy masculinizado, que el hombre es el que toma las decisiones, el que es líder. Sin embargo, si nosotros damos una vuelta y vemos, también tenemos referentes de mujeres y que han tenido liderazgo no solo en puestos de política, sino también liderazgo en la ciencia, en la tecnología, en la divulgación. Y tenemos muchos referentes, no solo en el Politécnico, también en la UNAM. No se dice, y creemos que sigue siendo nada más la figura del hombre la que sale, la que tiene un reconocimiento, la que genera, y no, tenemos que ir viendo que tenemos varios referentes de mujeres que a lo largo de la historia han sido de suma importancia para tener muchos logros y para tener avances en la humanidad. Les comentaba, yo soy ingeniero en sistemas, y también tenemos que hay referentes de mujeres que han logrado y han sido fundamentales para el desarrollo de la informática, ¿no? Que muchas veces nosotros no sabemos, y tenemos a referentes inclusive en el Politécnico, que por ejemplo ya hubo la primera directora del Centro Nacional de Cálculo, que esta era una figura 100% y que siempre había sido un hombre, ¿no? Pero, y ella tuvo por ejemplo el logro de generar esta parte de la firma digital. Entonces siguen generando y produciendo, ¿no? Ciencia y tecnología. Y a partir de, podremos decir, pequeños o grandes logros, van marcando un liderazgo y van abriendo esta brecha que aún sigue presente entre hombres y mujeres, para dar igualdad de oportunidades. Y nada más aumentando un poco para que nos puedan seguir las acciones que nosotros realizamos. También tenemos un Facebook que nos pueden encontrar, o como Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, o mediante el hashtag, el signo de gato, UPGPG. Y nosotros generalmente, bueno, ahí subimos todas nuestras convocatorias, nuestras acciones realizadas,
y diferente tipo de material también de divulgación, como el violentómetro, el semáforo de la violencia, que es parecido al violentómetro, pero está enfocado al acoso y hostigamiento en el ámbito escolar. Tenemos otros materiales del ciclo de la violencia, y etcétera. Bueno, los invitamos a que ahí nos sigan y puedan ver las diferentes acciones que realizamos. Bueno, antes de promover el libro y que ustedes puedan pasar a comprarlo, yo quisiera regalarle 3 ejemplares a las 3 chicas que hablaron. No sé si me puedan permitir. ¿Los demás tienen alguna pregunta? Me sobran 3 libros. Antes de que pasen a comprar otro. Y una cosa más a esta última pregunta que hizo la compañera. Pensemos un poquito. El liderazgo es aquí la compañera, ahí atrás. Es un valor masculino. Pensemos un poco en cómo hemos sido socializados hombres y mujeres. Y en realidad el liderazgo ha estado más allegado, apegado a la socialización masculina, como algo que tenemos que alcanzar, demostrar, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos que este valor es impulsado en la parte femenina, pues estamos rompiendo esquemas, ¿no? Estamos rompiendo los paradigmas, los prototipos de cómo nos socializaron y de cómo también recibimos del otro lado todos estos mensajes de cómo debemos de ser y comportarnos. El hecho de que el Politécnico haya tenido una directora general ha sido significativo por toda la estructura, todo lo emblemático que representa el Politécnico. Ustedes, cuando tengan oportunidad de visitar la sala de consejo del IPN, van a ver las fotografías de todos los directores así con un pose patriarcal, ¿no? Y la única imagen que hay es de Yoloxóchitl. ¿Y cómo salió Yoloxóchitl? También es una forma patriarcal de cómo fue expulsada del Politécnico. Porque están inmersas las estructuras. La violencia simbólica, estructural que existe en el Politécnico hoy día y que es un factor que limita que las mujeres puedan tomar puestos directivos, está presente ahí. Porque es una forma de cómo se ha venido estructurando las instituciones. No sé qué pasa en la UNAM, no sé qué pasa en la UAM, pero el Politécnico es una forma. Lo patriarcal está inmerso, se palpa en el día a día, en las relaciones, en la cotidianidad, en cómo salió, en cómo salen las mujeres de los puestos directivos, en cómo no llegan. Está ahí la cultura de género, ¿no? Entonces, quería puntualizar un poco esta situación para tenerlo presente, porque no a todas ni a todos se nos impulsa este valor, ¿no? Y el primer ente, que es la familia, no lo promueven así. La socialización es diferenciada. Llegamos a los espacios escolares y el proceso sigue siendo diferenciado. No hay acceso, tú sí puedes. En las ingenierías lo vemos en el día a día. Las mujeres sí pueden. Ustedes, chicas, tomen nota nada más. Entonces, la socialización es muy importante en ese sentido. Pero paso el micrófono para seguirles escuchando. Y me quedan 3 preguntas, 3 libros. Pero yo creo que es importante que acompañen a las chicas. O sea, yo sí soy egresada del IPN y realmente estoy aquí porque soy generación de la vocacional 76, ¿no? Entonces, la verdad, si éramos las únicas que estábamos ahí, y el hecho de que nadie nos acompañara, ¿no? En este sentido de todo diferente, y además de esto, esta parte del acoso, ¿no? Donde se acercan a ti por quedar bien, no por compañerismo. Entonces, yo no sé qué esté pasando, pero pues a mí sí me pasó que cuando yo iba a la vocacional, pues éramos como 30 mujeres en toda la generación mía, ¿no? Y luego me fui a la ESIA a estudiar arquitectura, y ahí ya nos veíamos un poquito más, pero todavía no, ¿no? Entonces, ese sentir que alguien nos acompañe, ¿no? Yo siento que no sé cómo apoyen actualmente con todos estos programas que dicen, cómo apoyen a las chicas, pero de verdad, bájenlos a la gente, ¿no? Porque pues realmente nos sentimos solitas, ¿ok? Bueno,
Soy abogada y estudié maestría en desarrollo humano, me llamo Isabel. Yo lo que propondría a ustedes, y podría trabajar con ustedes, pero hacerlo realmente a un nivel muy alto y en todas las instituciones educativas, que son las que tienen el presupuesto, los proyectos y la facilidad de influir en la sociedad. La preparación de proyectos educativos sencillos, pero que lleguen realmente a toda la gente, al pueblo, en la educación de muchos valores, pero uno muy fundamental es el de considerar esa igualdad. E igualdad no quiere decir atacar y yo soy más y menos, sino realmente cada uno con sus capacidades, desarrollarlas para ser mejores ciudadanos, mejores hombres, mejores seres humanos. Pero aquí en la igualdad es muy importante, porque efectivamente la mujer ha tenido o hemos tenido que luchar para abrirnos camino y para poder ocupar puestos, que se nos tomen en cuenta o que se nos pague igualmente también. Entonces, los talleres serían para las escuelas en la inclusión de valores o a través del civismo, de los libros, pero realmente algo que se tome en serio y se haga efectivo. Y lo otro, los talleres para las escuelas, para padres, en las que se incluyan temas de esto, porque, y además, en los que de alguna manera también los padres, los hombres participen, porque hay muchas escuelas para padres en los que nada más van las mujeres y los hombres no se quieren involucrar. Yo creo que aquí es responsabilidad de ambos, como seres humanos, para poder hacer una sociedad mejor. Esa es mi propuesta. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarles, yo creo que esto que están haciendo es necesario, es indispensable en una sociedad como la que vivimos, con esos 200 años de aquí a que lo logremos. Yo creo que empezar con acciones o continuar con acciones es importantísimo. Además de las herramientas como el violentómetro que comentaban, que a mí me parece sumamente sencilla, didáctica, muy fácil para poder tener ahí un índice a lo mejor. Me gustaría saber, con estas acciones que ustedes han emprendido, con este programa que tienen, si han evaluado ya el impacto que ha tenido en la comunicación, en la comunidad politécnica. Yo creo que la importancia y la trascendencia es que está referida al ámbito educativo. Yo participé en otro ámbito de otro tipo de instituciones en cuestiones como esta, pero se quedaba ya a nivel de adultos y vamos a ver cómo tratamos a los derechohabientes, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me parece trascendental el impacto en la educación y me gustaría saber si hay resultados que ustedes ya tengan del trabajo tan importante y tan trascendental que están haciendo por nuestro país. La última no sea breve, por favor, porque ya estamos a un minuto de... Sí. A ver, comento rápido lo que usted estaba planteando. Referente al violentómetro, yo soy profesora de educación básica. El violentómetro sí ha llegado a educación básica, de hecho es el semáforo de la violencia. Maneja no el violentómetro que es a nivel pues general de toda la sociedad, sino es un violentómetro precisamente para los niños preescolar, primaria y secundaria. Yo que lo trabajo con mis alumnos, realmente los niños sí se hacen conscientes cuando de repente es que no me quiere hablar maestro, es que ella me vio y se volteó, y se aplican entre ellos la ley de hielo. Y entonces, a ver, ¿en qué nivel estoy, maestra, de la regla? Porque incluso sí llegó el material a mi escuela, nosotros sí solicitamos a la unidad con perspectiva de género, sí le solicitamos la plática, nos dieron la orientación, nos dieron el material y sí se ha trabajado. Entonces, sí, pero nosotros en la escuela nos enfrentamos a situaciones conductuales muy fuertes, ¿sí? Que precisamente como en casa no hay educación, no hay límites, entonces nosotros tenemos que contener de alguna forma. Felicidades. Hoy nosotros ya estamos sobre el tiempo, les agradecemos muchísimo la atención que tuvieron para nuestros ponentes y particularmente bueno, el libro lo tenemos a 36 pesos, se está vendiendo en la mesa o aquí en el stand del Instituto Politécnico Nacional. Les agradecemos su presencia y los invitamos, bueno, a que lean el libro.
brevedad. Bueno, miren, soy abogado y he visto muchos cambios en el país ya con 71 años de vida. Actualmente las cosas han cambiado mucho en el gobierno federal. El segundo puesto importante en este país, en una de las ciudades más conflictivas y difíciles, lo ocupa una mujer, Claudia Sheinbaum. Y el tercer lugar en importancia de este país también lo ocupa una mujer, la secretaria de Gobernación. ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas están cambiando. Y desde aquí hacer un llamado muy importante a lo que está sucediendo en este país. Se debe respetar y se debe proteger a la mujer. No debemos permitir ya, vengo del Estado de México, la cantidad de homicidios que están sucediendo. Basta ya. Hay que hacer un llamado serio, profundo, para que esto se detenga. Hay que respetar la vida de la mujer, pero sin señalar, las cosas están cambiando. Y qué bueno. Muchísimas gracias. Ya está los otros compañeros que siguen como ponentes, y por respeto a ese espacio, pues les agradecemos su presencia y que pasen muy buena tarde comprando libros. Faltó mi libro.